Buenas noches nuevamente, bienvenidos. Vamos a compartir el material. Ok, como lo habíamos mencionado, vamos a hacer nuestro webinar sobre Decreto Legislativo 1488, que es una norma que salió el año pasado, ¿no? Dando un régimen especial de depreciación, que es el que vamos a analizar ahora en adelante. Y que fue modificado, o hubo un pequeño cambio, justo a finales también del año pasado, a través de esta ley, la 31107, ¿no? Que también lo vamos a revisar en unos minutos. Y este año, justo hace un mes, será un poco más de un mes, salió un reglamento. Igual vamos a revisar, digamos, la parte principal, ¿no? De este reglamento, estableciendo sobre todo un tema que, digamos, es el más importante, creo yo, que es el tema del requisito de la contabilización de la depreciación para poder hacer uso de este régimen especial. Ok, vamos a empezar. Cualquier duda tienen el chat o también tienen habilitado el micro para poder hacer cualquier pregunta que ustedes requieran. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar. Entonces, como decíamos, el año pasado salió este decreto legislativo dentro de un paquete de normas que publicó, digamos, ¿no? A través de lo que se llama delegación de facultades. Salió publicado el año pasado una serie de normas y dentro de ellas este decreto legislativo 1488, que es el que vamos a revisar ahora. Y que solamente aplica a aquellos contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Y está vigente a partir de este año 2021. O sea, si bien es cierto, la norma se le publicaba el año pasado, por corresponder a una norma vinculada con el impuesto a la renta, rige a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, este año 2021, a partir de este año 2021, ya la norma se puede aplicar. ¿De acuerdo? Se aplicará para determinados bienes, ¿no? Vamos a revisar ahorita el detalle, más o menos qué bienes son los que se puede aplicar esta depreciación especial o acelerada. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. Un tema que hubo dudas al inicio cuando salió la norma era con respecto a la depreciación de edificios y construcciones. La norma establecía, ¿no? Es lo que decía, los edificios y construcciones se depreciarán para efecto del impuesto a la renta, aplicando un porcentaje anual de depreciación del 20%, hasta su total depreciación, ¿no? Y pareciera, por eso pongo aquí, se puede o se debe, pareciera que era un imperativo que las compañías apliquen la tasa del 20%. Recordar que la tasa de depreciación de edificaciones y construcciones es 5%, ¿no? En general, 5% es una tasa fija, ¿de acuerdo? Pero a través de esta norma, obviamente cumpliendo estos requisitos que vamos a revisar ahorita, se establece que uno podría, o en ese caso, en primera instancia se decía depreciarán, o sea, era como un debe, depreciar al 20%, hasta su total depreciación, siempre que los bienes sean utilizados, sean totalmente afectados a la producción de rentas grabadas de tercera categoría y cumplan con las siguientes condiciones. Ahorita vamos a ver las condiciones. ¿De acuerdo? Esa era una de las dudas que justo salió el año pasado y que gracias, a finales del año pasado salió esta ley sí fue, digamos, aprobada por el Congreso, en la cual cambian un poco la redacción de la norma y dicen que a partir del ejercicio oral 2021, o sea, este año, los edificios y construcciones se podrán depreciar. Entonces, como se darán cuenta, hay un cambio importante en la norma, porque ahora dice se podrá. O sea, el contribuyente o la empresa podrá decidir si aplica la depreciación, o sea, obligatoriamente o es una opción. ¿Por qué? Porque muchas empresas, dado lo que estamos viviendo, probablemente están generando o han generado pérdida tributaria o vienen generando pérdida de años anteriores. Entonces, no les conviene generarse mayor pérdida tributaria. Entonces, no tiene sentido. Entonces, por más que de repente cumplan con adquirir un edificio, una construcción, como lo vamos a hacer más adelante, durante el 2020 y que culmine la construcción hasta el 2022. Entonces, ¿qué más dice la norma? ¿No? Para efecto del impuesto, aplicando un porcentaje anual de depreciación del 20% hasta su total depreciación, siempre que los bienes sean destinados exclusivamente al desarrollo empresarial y cumplan con las siguientes condiciones. Ahorita vamos a ver el tema de las condiciones. Entonces, como ya habíamos dicho, esto es un régimen especial de depreciación de edificios y construcciones nuevos. O sea, nuevos en el sentido de que ¿no?
no hay un régimen especial que vamos a revisar más adelante que tiene que ver con el sector de restaurantes, ¿no? ¿no? Que si tiene una edificación que sigue viniendo depreciándose, o sea, que todavía continúa depreciación, podrían aplicar esta tasa del 20% durante el 2021-2022, pero eso lo vamos a revisar en un ratito. Entonces, primero vamos a revisar este régimen especial de depreciación para edificaciones de construcciones nuevas. Aquí no hay restricciones sobre el tipo de negocio, puede ser un banco, puede ser una comercial, una distribuidora, lo que sea, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier tipo de empresa. No hay límite de ingresos, lo que la norma al inicio, como hemos dicho, es básicamente toma en cuenta que son contribuyentes al régimen general del impuesto, ¿de acuerdo? Ahora, tasa del 5, de la tasa fija, ¿no? Y se sube a tasa del 20%. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Dice, la construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero del 2020. ¿No? Momento que se obtenga la licencia de edificación u otro documento que establezca el reglamento. Entonces, la construcción de esta edificación tiene que haber comenzado en el 2020, el 1 de enero del 2020. ¿De acuerdo? Que se hayan sido culminadas al 80% hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, puede haber una edificación que se haya empezado a construir en el 2020 y te da la opción que se termine hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahora, si la construcción no fue concluida al 2022, se presume que el avance de la obra a dicha fecha es menor al 80% y no aplicará el beneficio, salvo que el contribuyente pruebe lo contrario. Ahora, ojo con esto, también aplica ese para edificaciones compradas, ¿no? Adquiridas en propiedad. O sea, no necesariamente yo mando a construir algo, si no puedo comprar de repente una oficina, un almacén, estamos dentro de edificaciones y construcciones, ¿no? Y para poderme tomar la depreciación del 20%, o sea, lo que me da la opción de comprar una edificación, pero que cumpla con esas características. ¿Qué quiere decir? Que su construcción haya empezado el 1 de enero de 2020 y culmine hasta el 31 de diciembre de 2022, ¿no? Eso es lo que la norma establece. Entonces, dos cosas. Yo puedo mandar a construir o puedo comprar un bien construido, una edificación, y tiene que cumplir los requisitos para poder aplicar esta mayor depreciación durante los años 2020, 21 y 22. Siempre y cuando la construcción de estas edificaciones cumpla con los requisitos de mención que ya hemos señalado. ¿De acuerdo? Ok, vamos a avanzar. Por favor, cualquier duda, tienen el chat y también el micro. También establece la norma que podría, no podría, sí podría, ¿no? Incluirse entre los beneficios los costos posteriores, ¿no? Entonces el decreto menciona que se realizan o incorporan costos posteriores o mejoras a la construcción de edificaciones, siempre que reúnan las condiciones mencionadas, entonces también se les aplicará la tasa de depreciación del 20%, los cuales se computarán de manera separada. ¿De acuerdo? Entonces te da la opción, si tú tienes, de repente, tú tienes un almacén, quieres construir un almacén adicional, ese almacén adicional que podría estar dentro de la definición de costos posteriores, también incluirse dentro del beneficio de utilizar una mayor tasa de depreciación. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice la norma? Bueno, ahora vamos al reglamento, que justo les decía que salió publicado hace poco, ¿no? El reglamento señala o establece, ¿no? Que como avance de obra, ¿qué es lo que debe entenderse como avance de obra? ¿O cómo se va a determinar el avance de obra? ¿No? El porcentaje de avance de obra, que se refiere al literal B del párrafo 3.1, el artículo 3 del decreto legislativo, se determina conforme a lo siguiente. A, ¿qué cosa es? Porcentaje de avance de obra. CI es el costo incurrido hasta el 31 de diciembre de 2022 en la construcción de los bienes objeto del régimen especial. Y CTEP, costo total estimado del proyecto hasta la obtención de la conformidad de obra, ¿no? O el documento establecido en el párrafo 4.2 del artículo 4, por el 100%. Por 100. ¿No? Esto para establecer qué cosa. ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos? La construcción tiene que por lo menos llegar a un avance del 80%. Entonces la norma, el reglamento me dice,
¿cómo podrías calcular que ya estás en el 80%? Para estos efectos, dice, se entiende por costo total estimado del proyecto a la suma del costo incurrido hasta el 31 de diciembre de 2022 y el costo que ese proyecto incurriera a partir del 1 de enero de 2023 hasta la obtención de la conformidad de obra, el documento establecido en el párrafo 4.2 del artículo 4. Esto cuando compras una edificación o mandas a construir y que prevés que vaya a terminarse o no, o tenga un avance del 80% del 31 de diciembre de 2022. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que qué más señala la norma? ¿No? Si los edificios y construcciones empiezan a depreciarse en el 2020, obviamente de repente usted compró, puede ocurrir, ¿no? El año pasado compró una edificación que cumple, ¿no? De repente una construcción bastante rápida, ¿no? Que empezó en enero de 2022 y de repente terminó ¿no? En 3 meses, 4 meses, o sea, estamos hablando de edificaciones. Si los edificios y construcciones se empiezan a depreciarse en el ejercicio oral de 2020, se aplicará la tasa de depreciación del 20% anual a partir del 2021. Bueno, suena lógico, ¿no? Esta norma, como hemos dicho, empieza a aplicarse a partir del año 2021. O sea, esta depreciación, porque la norma salió el año pasado y yo puedo usar esta nueva depreciación a partir del 2021, ¿no? Excepto en el último ejercicio en el que se aplica el porcentaje de depreciación menor que corresponde. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, una edificación comprada en el 2020 de 200.000 soles. La depreciación acumulada del 2020, como recordar, es el 5%, la depreciación de 10.000, ¿no? ¿Qué pasa en el 2021? Claro, si cumplo los requisitos, claro, aquí está como que la edificación la compré el 1 de enero de 2020, pero para el ejemplo no sé. El año 2021 puedo aplicar la tasa de depreciación del 20%, con lo cual mi depreciación acumulada sube a 50.000 soles. El año 2022 igual aplico 20%, mi depreciación acumulada ahora sube a 90.000, ¿no? Los 40.000, el 20% de 200.000, 40. El año 2023, otra vez 20%, mi depreciación acumulada sigue subiendo en 40.000. El año 2024, 20%, la depreciación del 2024 sube a 170. ¿Qué pasa el 2025? El último año, ¿no? Yo puedo computar una depreciación solo de, si se dan cuenta la diferencia, de 30.000. Es como si me aplicara la tasa de depreciación del 15%. ¿Por qué? Porque ya el año 1 yo me tomé el 5%. Entonces el último año no me puedo tomar 20%, porque si no, la depreciación acumulada me va a salir más que el propio costo del activo. ¿De acuerdo? Entonces me tomo el 15%, solo el 15% de depreciación, que es lo que un poco dice la norma. ¿Sí? Si los edificios y construcciones empiezan a depreciarse en el ejercicio grabado del 2020, se aplicará la tasa de depreciación del 20% anual a partir del 2021. Excepto en el último ejercicio en el que se aplica el porcentaje de depreciación menor que corresponde. ¿De acuerdo? Ok, eso con edificaciones y construcciones nuevos. La norma también incluyó, ¿no?, dentro de este beneficio, por llamarlo de una manera, activos, otro tipo de activos, ¿no? Por ejemplo, equipo de procesamiento de datos, maquinaria de equipo y vehículo de transporte terrestre, por eso pongo aquí nuevos, ¿no? O sea, que los voy a comprar, ¿no? Los he comprado, los voy a comprar, ojo con esto, entre el 2020 y 2020. Claro, pensando el legislador en incentivar que las empresas compren determinados bienes. Por ejemplo, equipo de procesamiento de datos. Por el tema del home office o el teletrabajo, probablemente muchas compañías ya han tenido que invertir en computadores, laptops, qué sé yo. Entonces, la norma estableció una tasa de depreciación. Ahora, aquí es importante recordar que la tasa de depreciación para otros bienes que no son edificaciones y construcciones, la norma dice hasta un porcentaje. ¿Sí? Entonces, equipo de procesamiento de datos, la norma dice hasta el 25%, esa es la tasa normal, general. Pero con esta norma, la tasa sube al 50%. ¿De acuerdo? Ojo, aplicable a partir del 2021, ahorita vamos a hacer un caso, hasta su total depreciación. Maquinaria de equipo, del 10% al 20%.
Alguien podría decirme, Johnny, pero, por ejemplo, maquinarias destinadas a construcción, ¿no? A un sector en específico ya tiene 20%. Bueno, ahí no hay ningún beneficio, ¿no? De comillas. Pero la norma ha establecido en general maquinaria y equipo del 10 al 20%. Al final vamos a ver unos informes, un tema interesante con respecto a lo que son equipos. Como les había dicho al inicio también, mediante esta ley 31107 se hacen ciertos cambios a la norma. Entonces, por ejemplo, equipo de procesamiento de datos, hemos dicho que la tasa era el 50. O hasta el 50, como vemos aquí, dice hasta el 50%. Pero extraen máquinas tragamonedas, ¿no? O sea, no darles el beneficio a los que van a jugar, ¿no? A los ludópatas, extraen ese tipo de bienes. ¿Qué más dice la norma? Maquinaria equipo, bueno, ya decía 20. Aquí es importante ver en el caso de vehículos de transporte terrestre, sector ferrocarriles, con tecnología Euro 4, Tier 2, EPA 2007 o de mayor exigencia, a lo que le es de aplicación lo previsto en el decreto supremo tal, empleados por empresas autorizadas, y aquí sí hay digamos, un sector en especial, empleados por empresas autorizadas que presten el servicio de transporte de personas y o mercancías en los ámbitos provincial, regional y nacional. O sea, no te dice a todos, solamente a este sector de la economía. ¿De acuerdo? Y aquí la tasa de depreciación del 33.3%. ¿De acuerdo? Y después, vehículos de transporte terrestre, sector ferrocarriles, híbridos, con motor de embolo y motor eléctrico o eléctricos, con motor eléctrico o de gas natural vehicular. También tasa del 50%. Entonces, a través de esta ley se hacen pequeños cambios en la norma, que es lo que justamente les voy a explicar en este momento. La tasa actual, como hemos dicho, unidad de transporte, es del 20%, hasta el 20%. Y para vehículos híbridos o eléctricos de cualquier actividad, ¿no? ¿De acuerdo? Sube del 20 al 50%. Para vehículos de transporte terrestre con tecnología Euro 4, que ya le hemos mencionado, empresas autorizadas de transporte pasajeros y o mercancías, sube del 20 al 33.3%. Ojo con lo que se señala, adquisiciones realizadas entre el 2020 y 2021. ¿De acuerdo? Si los bienes en mención empiezan a depreciarse en el ejercicio oral de 2020, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tú compraste el activo en 2020, lo vas a empezar a depreciar en 2020 a tasa máxima, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Se aplicará la tasa mejorada a partir del 2021. Será el caso, excepto en el último ejercicio, en el que se aplica el porcentaje de depreciación menor que corresponde. Esto se aplica hasta su total depreciación, a partir del 2021. ¿De acuerdo? Es lo que establece la norma. Veamos un ejemplo. Como les decía, el año pasado algunas empresas han tenido que incurrir en ciertos gastos, ¿no? Computadoras. Vamos a poner el caso de una computadora de 10.000 soles. Costo 10.000. Vamos a suponer que la empresa en la cual usted está, ¿no? Va a aplicar la NIF 16 o NIC 16. Y, ¿no? Considera que la vida útil de un activo, este tipo de activos, es de 3 años. ¿No? Por eso hablamos de una depreciación contable. ¿De acuerdo? Y después tenemos la depreciación tributaria. Como hemos dicho, en el caso de equipos de procesamiento de datos, hemos pasado del 25 hasta el 50%. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos el ejemplo. Vamos a suponer que este activo yo lo compré el 2020, como hemos dicho. Porque la norma dice, vamos a regresar si quieren, adquisiciones realizadas entre el 2020 y 2021. ¿No? Computadoras también, adquisiciones entre el 2020 y 2020. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el año 2020, la depreciación, vamos a suponer que lo compré el 1 de enero, ¿no? Los 12 meses, ¿no? No me quiero rayar con eso. La depreciación contable, como hemos dicho, es 33.3%. 3.333 el año 1, el año 2 y el año 3. Esa es la depreciación contable, es lo que va a estar en mi contabilidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, tributariamente, por el 2020,
Mi tasa máxima era un 25%. ¿No? Eso es lo que decía hasta el 2020. ¿El cambio cuándo se da? A partir de este año. El cambio se da a partir de este año. Y a partir de este año yo puedo depreciarme el 50%. Tributariamente. Entonces computo por el 2021 mi depreciación del 50%. ¿Cuál es el efecto? Aquí lo que quiero reflejar es el efecto en la declaración jurada anual. Claro, el 2020 yo tendré una adición de 833. El 2021, ¿qué va a pasar el 2021? ¿No? ¿Qué va a pasar el 2021? El 2021 tendré una deducción de 1.667. Y alguien podría preguntarme, Johnny, ¿y la contabilización de la depreciación? Bueno, me voy a adelantar, ¿eh? Disculpen que me adelante. Felizmente, voy a adelantar un poquito. Con este decreto supremo 271/2021, ¿no? Miren lo que dice el reglamento. Y eso es algo que había en duda, ¿no? Hasta antes de la publicación del reglamento estábamos en duda. ¿Deberíamos o no aplicar el requisito de la contabilización? Yo lo he hecho varias veces también con las transmisiones que hago que hacía en Facebook. El reglamento señala, para efecto de lo dispuesto en los artículos 5 y 8 del decreto legislativo, y el 5 tiene que ver con la depreciación de equipo de procesamiento de datos, maquinaria de equipo, ¿no? Y el 8, que ahorita vamos a ver que tiene que ver con estos activos de los sectores de, ¿no? Transporte, tipo de transporte de los sectores de restaurantes, etc. La depreciación aceptada tributariamente será aquella que no exceda el porcentaje máximo que corresponda según lo establecido en dichos artículos, aun cuando la depreciación contabilizada dentro del ejercicio sea menor. ¿Qué debemos interpretar entonces de esta norma? Vamos a realizar. En mi ejemplo, voy a borrar un ratito. ¿Qué estamos diciendo? Por el 2021, en la contabilidad solamente hay 3.333. Ah, pero yo me puedo aplicar hasta el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, vía DJ yo tendré que aplicar la deducción de 1.667. ¿De acuerdo? O sea, puedo aplicarme. Porque, y no es un requisito de la contabilización de la depresión, como dice el decreto supremo, el reglamento. ¿De acuerdo? Ahora, esto también es opcional, porque usted podría decir, mira, yo tributariamente igual quiero seguir depreciando lo que dice la norma tributaria o contable. Ahí tienes un problema. Pero bueno. ¿Qué va a pasar el 2022? Si es que yo apliqué este caso. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar el 2022? El 2022 me queda, pues yo ya deprecié tributariamente 7.500. ¿No? El 2022 yo podré solo aplicar la depreciación del 25% de los 10.000. ¿Y por qué 25%? Porque yo ya me tomé un primer 25% en el año 1. ¿De acuerdo? En el año 1 me tomé la depreciación del 25%. ¿Sí? Entonces, y el año 2, ¿qué cosa tendré? Una adición, ¿no? El año 1 tengo adición, el año 2 tendré una deducción y el año 3 tendré una adición. ¿De acuerdo? Ese sería el efecto si yo tomo la depreciación, ¿no? de estos equipos de procesamiento de datos. ¿De acuerdo? No sé si está claro o alguien tiene alguna pregunta. Tienen el chat y si no, igual les voy a habilitar el micro por si alguien tiene alguna pregunta. Si está claro, seguimos. Ok. Ahora bien, vamos a entrar a hablar de un sector que fue incluido entre esta norma, los establecimientos de hospedaje,
agencias de viaje, turismo, restaurantes y otros, que no, para activos que no son nuevos. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, un hotel, ¿no? Una empresa construyó un hotel en Cusco, ¿no? Justo antes de la pandemia, y llegó la pandemia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la compañía tiene depreciación todavía de sus activos, la norma establece, solo por el 2021 y 2022, que puede tomarse la depreciación del 20%. Pasa del 5 al 20%. Y en el caso de vehículo de transporte terrestre, solo este sector de la economía, ¿no? Como decimos aquí, aplica para activos fijos afectados a la producción de las rentas, establecimientos, hospedaje, agencias de viaje, turismo, restaurantes, espectáculos públicos, culturales no deportivos, ¿no? Vehículo de transporte terrestre, creo que por aquí le puse el detalle, no le puse, ¿no? De estas unidades, de estos negocios, que al 31 de diciembre de 2020 tengan un valor por depreciar, se depreciarán aplicando la tasa mejorada según corresponde. Entonces, solo por los años 2021 y 2022. Para este tipo de negocios que se supone son los que han estado más golpeados por este tema de la pandemia. ¿De acuerdo? Y claro, igual que en el caso anterior que decíamos, la norma decía depreciarán. Felizmente, a través de esta ley, la norma cambia y ahora les dice que podrán depreciar a la tasa del 20%. O sea, les da la opción. Porque algunas empresas de estos giros podrían, obviamente, dado la coyuntura, estar en pérdida. Entonces no tiene sentido generarse mayores pérdidas. ¿De acuerdo? No tiene sentido generarse mayores pérdidas tributarias. Entonces, la norma establece para edificaciones y construcciones podrá. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y bueno, la norma establece que se tienen que crear cuentas especiales de control, ¿no? Los contribuyentes que utilicen los porcentajes de depreciación establecidos en el presente decreto legislativo deben mantener cuentas de control especiales respecto a los bienes material y beneficio, detallando los costos incurridos por avance de obra de corresponder. El registro de activos fijos debe contener el detalle individualizado de los referidos bienes y su respectiva depreciación. Recuerden que el registro de activos fijos debe contener la depreciación tributaria. ¿De acuerdo? ¿Qué más establece la norma? ¿No? Los contribuyentes que en aplicación de leyes especiales gocen de porcentajes de depreciación mayores a los establecidos en este decreto legislativo pueden aplicar esos porcentajes mayores. Y no es de aplicación las inversiones que tengan convenios de estabilidad jurídica, ¿no? U otros contratos suscritos con cláusulas de estabilidad tributaria. Esto ya lo mencionamos, ¿no? Felizmente salió el decreto supremo hace poco, estableciendo que no es requisito la contabilización de la depreciación. ¿De acuerdo? Así que podían tomarse la mayor depreciación entre la contable y la tributaria. Claro, para alguien que no aplica NIF, la cosa fluye, no se preocuparía. Ok. Ahora veamos algunos informes de SUNAT que han salido sobre este tema. Rápidamente. Primer informe que salió el año pasado, ¿no? El 057-2020. Y antes de ir a este informe, es conveniente ir a este cuadro. El 1488, la norma primigenia, cuando hablamos del artículo 5, ¿de qué estamos hablando? De los equipos de procesamiento de datos, de las maquinarias de equipo, de los vehículos de transporte, ¿no? Para lo que son transporte de personas, 33.3, o vehículos de transporte terrestre híbridos para todos los giros del negocio al 50%. Ese es el artículo 5, o sea, computadoras, maquinaria de equipo, ¿no? Vehículo de transporte. El artículo 7 habla de edificaciones y construcciones para este sector especial de la economía. ¿Sí? Y el 8, cuando se hable del 8, transporte, ¿no? Unidad de transporte, ¿no? Vehículo de transporte para este sector de la economía. O sea, hoteles, restaurantes que digamos, yo los vengo usando
todavía tiene depreciación y me voy a tomar la mayor tasa de depreciación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este informe, primer informe que salió el año pasado, pues se puede apreciar, dice, el decreto ejecutivo 1488 se constituye en una norma especial al establecer reglas, porcentaje de depreciación que se diferencian de los que corresponden al régimen general ordinario. Ya lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, computadoras hasta el 25% y con esta norma hasta el 50%, que establece la ley y su reglamento, reglas que se aplican respecto de determinados bienes y sectores que tienen una finalidad específica y que son de aplicación temporal. Cabe señalar, dice que tanto el artículo 3 como el artículo 7 establecen que los bienes comprendidos en la norma se depreciarán conforme a las disposiciones descritas previamente, expresión que evidencia que la regulación prevista en el citado decreto es imperativa y no opcional en tanto se cumplan las condiciones recogidas en las normas. Bueno, esto con esta ley 31107 ha cambiado, porque ahora la norma dice podrá, no es imperativo entonces. ¿De acuerdo? El 3 de qué habla? De edificaciones y construcciones nuevas. ¿De acuerdo? Las empresas a las que resulte aplicable este 1488 respecto a los bienes contenidos en los artículos 5 u 8, ¿de qué habla el 5? Computadoras, vehículos, maquinaria y equipo. ¿De qué habla el 8? De los vehículos de hospedaje, restaurantes, etc. Usados, digamos, ¿no? Perdón. Los artículos 5 u 8 podrán utilizar cualquier método de depreciación, dice el informe, con la única limitación de que solo serán deducibles el monto que resulte de aplicar el porcentaje máximo de depreciación anual señalado en dichos artículos sobre el valor depreciado. El artículo 7 deben utilizar el método de depreciación de línea recta. ¿De qué habla el 7? De las edificaciones y construcciones, de los establecimientos, peajes, etc. La determinación de los porcentajes de depreciación aplicados a los bienes recogidos en las 5, 7 y 8 no se realiza sobre la vida útil de los bienes sobre los que se aplica, como hemos visto el ejemplo, ¿se acuerdan? Lo de la vida útil. Con este informe muchos decían, bueno, lo que está diciendo SUNAT es que no se requiere la contabilización, aunque quedan ciertas dudas, ¿no? Por eso es bueno que el reglamento ya salió hace poco y establezca que no es un requisito la contabilización de la depreciación para tomar la mayor depreciación. ¿De acuerdo? Veamos ahora este informe, ¿no? Régimen de depreciación acelerada, embarcaciones y buques. Entonces, alguien le pregunta a la SUNAT, oye, las embarcaciones y buques, de acuerdo al Código Civil, son inmuebles. Y entonces alguien le pregunta a la SUNAT, oye, ¿podían incluirse dentro del beneficio de la depreciación acelerada? De la norma que habla de edificaciones y construcciones. Veamos qué es SUNAT. En la medida que las embarcaciones y buques califican como bienes inmuebles en aplicación de lo dispuesto en el Código Civil, se encontrarían comprendidos en el término de edificios y construcciones contenido en el artículo 3 del 1488. ¿Qué responde SUNAT? Las embarcaciones y los buques no se encuentran comprendidos en el término de edificios y construcciones contenido en el artículo 3 del 1488. Ergo, no podrían tomar la mayor tasa de depreciación. ¿De acuerdo? Otro informe. Noción de costos posteriores a los fines de la depreciación de los edificios y construcciones según el régimen del 1488. ¿Qué ocurre? Bueno, contablemente, o sea, en la NIC 16, en la NIC 16 se habla de un mantenimiento mayor, ¿no? En determinados activos, si se recurre a un mantenimiento mayor, que es el que está señalado por aquí, la norma contable dice que se tiene que activar. ¿De acuerdo? La norma contable. Claro, el tema es la norma tributaria. ¿Podría considerar eso como un activo? Yo diría que no. ¿De acuerdo? Veamos lo que dice el informe en este caso, 04821, informe de este año, mayo de este año. Consulta, dice, ¿qué debe entenderse por costos posteriores para fines de aplicar lo dispuesto en el régimen especial previsto en el artículo 4 del 1488? Se encuentran comprendidas las mejoras a las edificaciones y los mantenimientos mayores, por ejemplo, los overhauls, que califiquen como costos posteriores en una normativa contable.
¿Cuál es la respuesta a la SUNAT? Para aplicar lo dispuesto en el artículo 4 del 1488, debe entenderse como costos posteriores a aquellos que califiquen como tales de acuerdo con las normas contables y que hayan sido incurridos respecto de edificios y construcciones que han sido afectados a la generación de rentas grabadas. Lo previsto, dice en el artículo 4, es aplicar a las mejoras y mantenimientos mayores efectuados en edificaciones y construcciones, siempre que califiquen como costos posteriores de acuerdo a la normativa contable. Entonces aquí el legislador o la SUNAT nos manda a la norma contable para definir si estamos ante costos posteriores o no. ¿De acuerdo? Para dentro aplicar la tasa mayor de depreciación de edificaciones y construcciones, que es el 20%. ¿Sí? Veamos otro informe. Este es del año pasado. Aplicación de una tasa de depreciación inferior a la tasa máxima anual. ¿Se acuerda que decíamos, equipo de procesamiento de datos, 50%? Pasamos de 25 al 50%. Oye, ¿y si yo quiero usar 40? Si quiero usar 35, ¿puedo o no puedo? Veamos qué dijo la SUNAT. Tratándose de los bienes comprendidos en el artículo 5, ¿se acuerdan de qué hablamos en el artículo 5? Procesamiento de datos, maquinaria, equipo, vehículos, digamos, ambientales y otro tipo de vehículos, ¿no? Híbridos. Es posible, dice, deducir el monto que resulte de la aplicación de una tasa de depreciación inferior a la tasa máxima anual prevista para tales bienes. Por ejemplo, dice, si el porcentaje anual de depreciación máximo para equipo de procesamiento de datos es el 50%, lo que yo les decía, se podría deducir el monto que resulte de la aplicación de una tasa anual del 30%. Que responde la SUNAT, tratándose de los bienes comprendidos en el artículo 5, por eso era importante mostrarles el artículo 5, es posible, dice, deducir un monto menor de aquel que resulte aplicar los porcentajes de depreciación máximos previstos para tales bienes. Entonces, me están diciendo, la SUNAT me está diciendo que, bueno, yo en vez de aplicar 50, puedo aplicar 30, puedo aplicar 40%. Y no debería tener ningún problema. En la medida que, tributariamente, no sobrepase la tasa máxima que establece esta norma, ¿no? El 1488 modificado por el 31107 y ahora con su reglamento. ¿De acuerdo? Y este es otro informe que ha salido hace poco, ¿no? Septiembre de 2021, 079-2021, ¿no? Donde cual se pregunta si dentro de equipos, cuando la norma, ¿se acuerdan que decíamos la norma habla de maquinaria y equipo? Y dentro de equipo, ¿qué entra? Entonces, se consulta, dice, la subcuenta 336 equipos diversos registrada en el plan contable general empresarial, que incluye los equipos no utilizados en el proceso productivo, o sea, están siendo utilizados por el área de ventas, el área administrativa, además de aquellos utilizados para el soporte administrativo, se comprendería en el término maquinaria y equipo recogido en el artículo 5. Nuevamente, ¿se acuerdan del 5? Equipo de procesamiento de datos, maquinaria y equipo, vehículos ambientales y vehículos híbridos, gas natural, etc. Respuesta. La subcuenta 336, equipos diversos, registrada en el plan contable general empresarial, que incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso productivo, además de aquellos utilizados para el soporte administrativo, se encuentran comprendidos en el término maquinaria y equipo, recogido en el artículo 5 del 1488. No, aquí yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice el asunto, ¿no? Porque la norma, esto es como la norma ITAN, ¿no? Maquinaria y equipo. Yo creo que igual, ¿no? Dentro de lo que es equipo, debería entrar todos los tipos de equipos que usan empresas. Claro, lo que no entra son los muebles y enseres, ¿no? Porque no se ha señalado ahora en la norma sobre muebles y enseres. ¿No? La norma, como hemos dicho al inicio, el artículo 5 habla de equipo de procesamiento de datos, maquinaria y equipo, estos vehículos híbridos y los vehículos, digamos, ambientales que usan determinados tipos de empresas. ¿De acuerdo?
Ok, bueno, eso es lo que quería comentarles esta noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario sobre este régimen especial de depreciación acelerada del decreto legislativo 1488. Y si no hay ninguna pregunta, o bueno, mientras llega alguna pregunta por el chat o por aprovechar en invitarlos, la próxima semana tenemos este evento, Cierre Tributario 2021, ¿no? Con la doctora Sofía Sotelevi, que es asociada directora de Leona y Bustamante, con el cual vamos a tocar varios puntos vinculados con el cierre tributario que me imagino algunos de ustedes ya debe estar preocupado o preparando para su cierre tributario, su cierre contable 2021. ¿Sí? Así que próximo jueves de 7 a 9:30 de la noche. ¿Preguntas? ¿Una pregunta, comentario, sugerencia? Profesor, Hola Lorenzo, cuéntame. una consultita. Usted sabe que para efecto de la deducción del ITAN eh, eh, se, se- se deduce el valor de la maquinaria de equipos que no tengan una antigüedad superior a los 3 años. Esto de maquinaria y equipo, ya que usted acaba de hablar, ¿a qué se refiere? Porque yo he leído muchos comentarios al respecto. ¿A qué clase de activos se refiere para deducir para base imponible del ITAN? Interesante la pregunta, Lorenzo. Claro, ahí la norma, igual, y estamos igual que en este caso, ¿no? Que la norma no define qué es maquinaria y equipo. Entonces, cuando le preguntan si dentro del equipo está, por ejemplo, la subcuenta 336, el plan contable, que son equipos no destinados a un proceso productivo, la SUNAT responde sí, efectivamente. En el caso del ITAM, cuando se habla de equipos, creo que hay un informe SUNAT, me parece, o no sé si es una RTF, cuando se habla de equipos, inclusive se incluye a los equipos de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, ahí pareciera que el término de equipo es más general, ¿no? Incluye todo lo que son, valga la redundancia, equipos, y para eso en algunos casos entiendo que SUNAT se ha remitido al plan contable general empresarial, ¿no? Para llegar a incluir qué es lo que qué es lo que debería incluirse dentro de maquinaria y equipo, ¿no? Aló, buenas noches. ¿No? Hola, Alex Wilka, doctor, muy buenas noches. don Alex, cuéntame. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la exposición. Doctor, una consulta respecto a este tema. En cuanto, digamos, a la construcción de edificios o respecto al avance de obra, en una parte de la norma dice que estas se van a bueno, en todo caso, ¿cómo es el tratamiento de las construcciones en curso, ¿no? Porque hay una parte de la norma que dice que se utilicen, creo que dice, en la generación de rentas grabadas, ¿no? Como se entenderá, los trabajos en curso propiamente están todavía en curso, ¿no? Todavía no han generado renta, ¿no? Entonces, digamos, estos trabajos en curso de las edificaciones también se puede depreciar en esa, digamos, en aplicación de la norma que usted está comentando. Ok, gracias Alex por la pregunta. Yo diría que no, porque si en estricto lo que son obras en curso, como su nombre lo dice, está en curso y obviamente no está generando depreciación. Entonces, mal haría yo en tomarme una depreciación tributaria de un activo o de una construcción, o tal vez es un costo posterior, ¿no? Mal haría, como repito, mal haría yo tomarme una depreciación de un activo que no está siendo usado, ¿no? Recordar que en la legislación general del impuesto a la renta establece que la depreciación se inicia a partir de que el activo empieza a generar renta, ¿no? Así que yo creería que para ese caso en específico que mencionas de las obras en curso, el activo tendría que estar, digamos,
siendo usado para poderme tomar la depreciación, ¿no? Y aquí me hace una pregunta, dice, la deducción de la depreciación tributaria establecida en el decreto legislativo 299 es en su integridad sin hacer la distinción si forma parte del costo de producción, o hay que analizar si forma parte del costo de producción de los productos terminados. En consecuencia, deben formar parte del valor final de las existencias de productos terminados de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Es interesante la pregunta, ¿no? Y tiene que ver bueno, con otro régimen especial de depreciación, que es el leasing, yo le llamo leasing tributario, ¿no? En el cual yo, por ejemplo, me puedo comprar una máquina, ¿no? Puedo comprar una máquina destinada al área de producción. Y este decreto legislativo 299, o este leasing tributario, lo que establece que yo puedo tomar la depreciación del plazo del contrato. Entonces yo, la máquina destinada a producción, la puedo depreciar en 2 años. Vamos a suponer que el plazo del contrato es 2 años, 50-50. ¿Qué pasa con la depreciación? Y ese era, bueno, creo que en algún momento también lo hemos compartido, ¿no? En el Colegio de Contadores de Lima, cuando dictaba el curso NIFO en ciencia tributaria. Pero no me parece, ya hay una jurisprudencia del Tribunal Fiscal que en ese caso que justo menciona la consulta, la pregunta, te dice que debes asignarle al costo del producto terminado. Entonces, debe seguir la suerte del producto terminado. Entonces, igual, ahorita no tengo a la mano esta resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Creo que en algún momento lo he compartido en Sensea, pero si por AOL la requieren, me mandan un correo, ahora les dejo el correo para que me manden aquí quien desee la RTF, o se las mando todos igual, con problema, ¿no? Que ya, como repito, ya hay un pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre ese tema, ¿no? Que si hay una maquinaria con la cual yo uso una depreciación acelerada por el leasing, tener que asignarle al producto, ¿no? Si está en stock, probablemente pues no podría yo deducirme esa mayor depreciación, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Un comentario más? Igual invitarlos próximo jueves, quienes quieran participar. Están cordialmente invitados. Igual ahí les paso el correo, así que quien quiera mayor información, ¿no? 5, 4. No, de nada, encantado. Listo, entonces, si no hay ninguna pregunta más, vamos a... No, gracias a ti, Alex. Gracias a todos los que se han conectado, se han dado un tiempo. Y voy a dejar de grabar.